Vamos a ir al mundo del teatro y para eso tenemos la suerte de tenerla a Natalia Marcet, actriz, cuentacuentos, corporalista, docente teatral, que estrena un unipersonal, Gordas. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, un placer tenerte. Y bueno, ¿por qué no nos contás un poco de cómo llega esta producción de Gordas y de qué se trata? Bueno, mira, Gordas es un unipersonal sobre la bulimia, autobiográfico, que tiene ya 11 años de vida y tiene más de 500 funciones encima. Yo soy recuperada de bulimia, entre los 14 y los 26 años la padecí y bueno, entre los 26 y los 30 hice un tratamiento con internación de día. Y durante toda esa época, como siempre escribía diarios íntimos donde iba plasmando sensaciones, impresiones, cosas que yo sentía que me pasaban en una especie de estado de trance, que era lo que me sucedía durante la enfermedad. Años después, ya recuperada, yo siempre tuve la sensación de que, como tenía la fortuna de haberme recuperado, tuve el privilegio de tener una familia que me ayudó, tuve el privilegio de poder haber caído en manos de un muy buen tratamiento, tuve, no sé, tal vez el privilegio de haberme dado cuenta de que así no podía seguir más, pero también veía que muchas compañeras y compañeros de tratamiento se quedaban en el camino. Entonces yo sentía que tenía una especie de responsabilidad social con esto, ¿no? De contar un poco la experiencia, pero lo testimonial así literal, a mí no me funcionaba. De hecho, en carne propia lo he vivido, que estando en plena etapa de tratamiento había escuchado un testimonio de una persona recuperada y lo único que me había generado era una gran bronca y una gran rabia, ¿no? Entonces, años después, con mi mejor amiga, que es Ana Gulf, nos preguntamos por qué no hacer algo desde lo teatral, a partir de este material de primera mano que había quedado plasmado en mis diarios íntimos. Y fue así como, tomando estos diarios que estaban escritos en un yo narrativo, hicimos una estructura dramática en donde contamos en este unipersonal las causas, primer síntoma, desarrollo del síntoma y coletazo, digamos, final y coletazo final de lo que para nosotros es el infierno, para nosotras es el infierno de esta patología, que es una patología muy silenciosa. Y lo que encontramos es que la herramienta teatral nos daba una posibilidad de generar una metáfora, de contarlo metafóricamente y de poder llegar con un impacto mucho más fuerte que desde el testimonio literal. Ahora bien, importante es, porque muchas veces la gente escucha de la enfermedad, escucha de alguna persona que tiene alguna característica física y le asignan la enfermedad, pero en realidad no saben si es una cosa física, si es una cosa psíquica. ¿Cómo vos podrías describirnos esa parte? Bueno, mira, yo no soy terapeuta, ¿no? No, por supuesto Claro, que no. no parto de esa base. Yo no soy terapeuta, soy solo una persona que en algún momento de su vida, entre los 14 y los 26, te cuento que tengo 49 ahora, atravesó esta enfermedad, que tengo la experiencia, que hice un tratamiento, que después he hecho mucho trabajo sobre mí misma y hago mucho trabajo para seguir enfrentando todos los coletazos que me han quedado. Y solo puedo contarte desde mi experiencia personal. Los terapeutas sabrán qué decir, ¿no? Lo que claro, sí yo te puedo decir que en mi caso fue multicausal. Es decir, que yo no sé ni dónde está el huevo ni dónde está la gallina, te podría decir. Claro. Pero porque en realidad cuando vos empezás a rasgar un poco el cascarón, te das cuenta que la cuestión de la obsesión por el cuerpo, la obsesión por las dietas, la obsesión por el modelo único de belleza, es lo superficial. Y que desaparecido eso y desaparecida la obsesión por la comida, en realidad aparecen otras cosas que son del orden emocional y que tal vez estén atravesados por tu contenido biográfico y por la sociedad, una sociedad que nos mete cada vez más presión. Que te empuja, digamos, a tu propia problemática, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y sí, porque la presión por el éxito, en este caso cifrada en el modelo único de belleza, que es una construcción cultural, hace que te veas compelida, más la presión mediática absoluta de todos los productos que te garantizan que en 5 minutos vas a ser como la Barbie de turno, toda esa presión te empuja a estar 24 horas dedicada a eso y nada más.
¿sí? Toda tu persona, todo tu ser, todo tu cuerpo, todo tu mente, toda tu volición, toda tu emocionalidad volcada a eso. Natalia El Tano Pazman te saluda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo estoy escuchándote atentamente y desde tu experiencia, ¿qué le recomendarías a esas chicas? Porque, digamos, primero se tiene que dar cuenta la familia para ayudar a quien padece esto, ¿sí? Sí. Y hay veces que la familia mira para el costado, conozco casos, ¿no? O no puede intervenir, ¿sí? Porque hay muchas veces que no se puede intervenir. ¿Vos qué aconsejás o cuál es el primer paso para empezar a recuperarse? Mira, el primer paso es que la persona reconozca. Claro. ¿Sí? Porque si la persona no reconoce que así no puede seguir más, podés caer en manos de los mejores terapeutas, los mejores sistemas de tratamiento y de atención, pero no va a funcionar nada. En mi caso fue, y de hecho lo digo en la obra, tenés 26 años, hay veces que te das cuenta que así no podés vivir más. Es decir, yo me di cuenta que no podía vivir más de esa forma, ¿sí? Pero te diste cuenta a los 26, digamos, a los 18 te parecía algo natural. A los 18 estaba totalmente naturalizado porque encima lo que sucedía en mi época, vuelvo a repetirte, esto fue 30 y pico años atrás, yo tengo 49, esto empezó a los 14 años en mí. En mi época y en un pueblo del interior no había información. Entonces, cuando yo conté mis primeros síntomas, el médico lo que hizo fue darme pastillas tranquilizantes para calmar la ansiedad y para que pudiera adelgazar más rápido me dieron una T4, levotiroxina, para estimular el metabolismo, con lo cual me generaron un problema de tiroides de por vida. Qué bárbaro. Con el tiempo, en mí se naturalizó el síntoma y yo creía que sin el síntoma no podía vivir, entonces no lo soltaba y lo empecé a ocultar, ¿entendés? Entonces estaba totalmente naturalizado, hasta que, bueno, yo me fui del pueblo donde vivía, me vine a vivir a Buenos Aires, alejada de la familia, sola, hice una eclosión absoluta y realmente me di cuenta que no podía seguir más, ¿sí? Porque hay un sistema de ayuno, atracón, de compensación y llenarte con todo, que no lo puedes sostener en el tiempo porque el cuerpo estalla, el cuerpo y la psiquis estallan, claro. ¿sí? Entonces me parece que lo primero es que la persona asuma que no puede así seguir más, pero también la atención fundamental de la familia y la mirada de la familia. Y también remarcar la condición o el atributo o la capacidad, como quiera llamarlo, de poder escribir, ¿no? Sí. De poder escribir y tener una herramienta de salida que se termina corporalizando en lo que pones en el teatro, ¿verdad? Sí, yo creo que en mí siempre estuvo como la lucecita y la puerta a partir de que yo escribí. Evidentemente, de alguna forma, alguna conciencia del infierno tenía, ¿sí? Entonces, me parece que en mi caso el recurso siempre fue el arte. Yo tocaba el piano, es más, de hecho, siempre digo que el piano era mi voz en esa época. Lo que yo no podía poner en palabras lo ponía a través de la música o lo ponía por escrito en mis diarios íntimos. Y creo que después haberlo podido corporalizar en el teatro, si bien no es un trabajo catártico, es un trabajo que en realidad yo en este momento para mí es como otro personaje más, ¿sí? Digamos, al poder ponerlo en el teatro también posibilita un distanciamiento, pero para poder hacer todo eso fue necesario un trabajo terapéutico sobre mí misma, ¿entendés? Y sobre el entorno familiar. Es correcto. Lo cierto es que más allá de que esto parta de una historia personal, en el momento en que nosotros nos dispusimos a hacerlo, a mí me generó una especie de complejo, porque pensaba, es egoísta, es egocéntrico contar una historia personal. Y mi directora, Ana Gulf, me preguntó, Nati, ¿vos pensás que lo que te pasa a vos te pasó a vos sola o le pasa a muchas mujeres que no lo pueden decir? Claro. Y cuando yo tomé conciencia de que era algo que silenciosamente nos atraviesa a muchas mujeres y a muchos varones que mucho más silenciosamente los atraviesa porque por pudor no se atreven a confesarlo muchas veces, me di cuenta que era herramienta, un material que podía ser teatralizable, por esto de el show íntimo que impacta en el show universal, ¿no es cierto? Claro, y además yo creo porque aquello vuelve como espejo sobre una sociedad que se mira en esa producción. Además que hay una evolución de la persona y uno deja de ser el que era para convertirse en otro, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y en este recorrido del espectáculo, 11 años, y que además hemos recorrido el mundo, estuvimos en Dinamarca, estuvimos en Brasil muchas veces, en Colombia muchas veces, por todo el interior del país, en el norte y en el sur y en el litoral, y mucho en provincia de Buenos Aires también. Lo que nos dimos cuenta es que cambian las geografías, pasan los años, pero la problemática sigue estando, ¿sí? Si bien ahora hay mucha más información circulando, también hay mucha más presión, que esa era otra de las preguntas que nos hacíamos y que nos seguimos haciendo. La sociedad desde aquel momento hasta ahora, ¿mejoró o empeoró? Y en realidad la presión social se incrementó, entonces las cosas se empeoraron, ¿sí? Yo tengo la fortuna de trabajar con chicos. En este momento estoy rodeada de mis alumnos en una biblioteca en la escuela 12 del 19, en Bajo Flores. Son los chicos de la 1, 11, 14. Y siempre pienso que cuando trabajo con ellos y les cuento sobre esto del modelo único, ¿no? Y sobre la profunda ignorancia que es creer que un modelo único de belleza es aquello que debemos perseguir, ¿sí? Porque, digamos, ignoramos que la naturaleza es diversa. Limitación tremenda, limitación tremenda. Exactamente, exactamente. Bueno, Natalia, te agradecemos muchísimo el contacto y repasemos el 3 y el 10 de junio a las 19 horas en el Teatro Pan y Arte, ¿verdad? En Boedo 876. Sí, en Boedo 876, 19 horas, 3 y 10 de junio en Pan y Arte. Bueno, nos gustaría muchísimo contar con su presencia. Muchísimas gracias a ustedes por la nota. No, a vos, un millón de gracias. Perdón, y quiero mandarles un saludo a todos mis alumnos de la 12 del 19 que están conmigo acá y que hicieron silencio, además. Muy bien. Mandales un gran abrazo, Natalia, de nuestra parte. Felicitaciones, chicos. Un abrazo y un beso enorme. Muchas gracias, chao, hasta luego. Hablamos con Natalia Marcet, Gordas, dirigida por Ana Wolf.